Buenos días a todos. Ya nos habíamos conocido en una reunión y algunos nos hemos visto antes en la clínica. Para los que no hemos tenido la oportunidad de saludarnos, mi nombre es Alan Castre, soy oftalmólogo y lo, lo que principalmente me dedico es el glaucoma. Así que hoy día les voy a presentar sobre trauma ocular y su relación con la hipertensión ocular y el glaucoma. Y en primer lugar, como modo de introducción, este tema es importante porque involucra a todas las subespecialidades de la oftalmología y muchos de ustedes que tienen que pasar por la unidad de trauma ocular o incluso en la clínica que hacemos bastante turno y se ve harto trauma ocular. Este tema es bien importante tenerlo como un poco refrescado y saber un poco qué hacer y ese es el fin de la presentación. Es bastante frecuente, de hecho, esta estadística sacada de la página de la Superintendencia de Salud, en 4 años, entre el 2007 y 2011, se notificaron más de 63.000 casos de trauma ocular grave por GES. Y la relevancia del glaucoma asociado al trauma es que es una causa de ceguera prevenible. Es decir, en un trauma ocular, si logramos identificar que la presión ocular subió, eh, tenemos la oportunidad de tratarlo y prevenir una ceguera secundaria. Y por eso, obviamente, lo relevante que es el diagnóstico y el manejo oportuno. Los objetivos de la presentación son conocer los factores de riesgo para desarrollar un glaucoma por trauma ocular, describir cuáles son los mecanismos asociados al trauma ocular que van a producir glaucoma y evaluar las alternativas terapéuticas basadas en la evidencia, primero tanto en lo médico como en lo quirúrgico. Entonces vamos a partir con un caso clínico que me tocó ver a mí en la UTO cuando yo era becado. Este es un hombre de 48 años que es de Linares, que viene en el hospital primero en el Sotero del Río, en que fue a la urgencia general porque lo habían asaltado y le habían golpeado con una botella en la cabeza y en la región periocular del ojo izquierdo, y él decía ser sano. Como obviamente llegó con un traumatismo de la región craneal, le tomaron neuroimágenes donde se vio que tenía una hemorragia supracnoidea y una hemorragia subdural, así que lo hospitalizaron en una primera instancia como para observación neurológica y manejo del trauma en general en el Sotero. Después de unos días, cuando ya, digamos, pasó como el descarte de las cosas neurológicas más graves, y al día siguiente él ya estaba en condiciones de dar una historia, eh, se constataba que la visión del ojo izquierdo estaba bastante disminuida y se le veía como una hemorragia en la cámara anterior, eso descrito obviamente por los no oftalmólogos. Así que lo derivaron desde la hospitalización a la unidad de trauma ocular. Y en ese lugar ya se pudo hacer un examen donde se ve que el ojo derecho lograba una visión de 20-25 y el izquierdo de cuenta dedos. Había una anisocoria con un mayor tamaño de la pupila del ojo izquierdo y una pupila fija que no reaccionaba a la luz. La presión ocular era de 18 en el derecho y 54 en el izquierdo. Y la oculomotilidad completa y tenía algunas lesiones cortantes en la frente. Se veía así el examen inicial. La córnea estaba, en la foto obviamente cuesta apreciarlo, pero la córnea estaba edematosa. Se apreciaba un cristalino que parecía estar indemne y ubicado en una posición normal, con una cámara amplia y un Tyndall de 3 cruces entre hemático y Tyndall inflamatorio propiamente tal. Así que el fondo de ojo tenía una papila rosada en el derecho, excavación 0,4, todo normal. En el izquierdo se lograba, a pesar de esta hemorragia, ver la papila con una excavación de 0,5 y un poquito de hemovitria inferior. La retina estaba aplicada, en ese momento le tomaron una ECO-B que descartaba cuerpos extraños intraoculares y tenía una hemovitria moderada. La retina estaba aplicada. Entonces, la hipótesis diagnóstica en este momento era un trauma ocular cerrado en el ojo izquierdo con un ifema traumático y una hipertensión ocular secundaria. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo que es bastante claro el diagnóstico. Entonces, vamos a dejar por ahora el caso clínico en stand-by para hablar un poco del tema y después lo vamos a retomar para saber qué hicimos y cómo se ha ido desenvolviendo el caso. Entonces, el trauma ocular, según estadísticas de Estados Unidos, en traumas de
ojo cerrado, hasta un 3,4% de los casos desarrollan glaucoma y hasta un 2,7% en trauma ocular abierto. Estos estudios son del mismo autor y se basan en las estadísticas americanas de reportes nacionales de trauma. Y son con un seguimiento a 6 meses. O sea, es probable que si uno pudiera seguir en varios años, este porcentaje fuera un poco mayor, pero al menos en los primeros 6 meses, alrededor de un 3% en trauma ocular cerrado y trauma ocular abierto. Y el trauma ocular puede llevar a una elevación de la presión por varios mecanismos y conviene, al menos como para ordenarse un poco en el pensamiento diagnóstico y el enfrentamiento, conviene ordenarlo un poco por la temporalidad de cuándo sube la presión. Y arbitrariamente hay una clasificación de un periodo temprano, que es en el primer mes del tratamiento, y ahí tenemos varios mecanismos que los voy a explicar ahora. La inflamación, ustedes saben que obviamente puede producir hipertensión ocular per se, en parte porque hay un poco de trabeculitis, también porque las células inflamatorias pueden obstruir parcialmente el trabéculo. En segundo lugar, el ifema. Ustedes saben obviamente que el depósito de sangre en el trabéculo lo va a obstruir y no va a permitir que drene el humor acuoso. Corticoidal, porque el trauma ocular, como vamos a ver más adelante, la gran mayoría de las veces requiere un manejo con corticoides tópicos que va a llevar a una hipertensión esteroidal secundaria. Y también el daño trabecular directo, debido al trauma. Esas son como las causas tempranas, además de un componente facomórfico, en que el trauma ocular puede ya sea dislocar el cristalino hacia adelante y eso produce un cierre angular secundario, o bien el mecanismo produce como una hidratación aguda del cristalino que se vuelve intumescente, es como una catarata aguda, y eso también puede estrechar el ángulo y producir un cierre angular secundario. Entonces, una de las cosas que les mencioné es el ifema, y aquí sí vale la pena detenerse un poco, primero porque es muy común y segundo porque también es uno de los hallazgos que tenía el paciente del caso clínico. Entonces, en general, el 30% de los pacientes con ifema traumático va a tener hipertensión ocular, bastante frecuente, pero no es homogéneo en todos los tipos de ifema. Lo que vemos es que a mayor grado de ifema, también es mayor el porcentaje de hipertensión ocular. Ustedes saben que a grandes rasgos está esta clasificación como de los grados de ifema según cuánto se logra llenar de la cámara anterior con el nivel del ifema. Y en los ifemas de menos de la mitad de la cámara, más o menos el 10% va a desarrollar hipertensión ocular. Si ya es más de la mitad de la cámara, como grado 3, pero no alcanza a ser un ifema total, es un 25%, y finalmente la mitad de los pacientes con un ifema total va a desarrollar hipertensión ocular. Así que ya sabemos que mientras más sangre en la cámara anterior, más probable que tengan una hipertensión asociada. Siguiendo con el ifema en particular, y como parte del manejo de este paciente, están descritos las siguientes medidas generales en la literatura como manejo del ifema. Un reposo relativo, eso va a hacer tender a que la sangre decante y deje, digamos, de estar en suspensión en la cámara anterior. Un protector ocular para prevenir traumas secundarios o apretarse el ojo, por ejemplo, en la camilla, etc. Hospitalización en casos de riesgo. Los casos de riesgo los vamos a ver ahora más adelante en la siguiente diapositiva, y hay que explicar que esta hospitalización depende del contexto. Probablemente en el estudio que lo recomienda sea una hospitalización transitoria, que es como en los hospitales oftalmológicos grandes hay como una admisión transitoria, que es en el fondo tenerlos en observación. No quiere decir obviamente admitirlos a una sala hospitalaria. Y evaluar la suspensión de terapia anticoagulante en pacientes que están anticoagulados. Entonces, el manejo médico del ifema consiste en corticoides. La importancia del corticoide es bastante, porque primero que todo estabiliza la barrera hematoacuosa. Entonces va a prevenir que haya resangrado, y además que los esteroides disminuyen la llegada del plasminógeno a la cámara anterior. Y eso también hace que no se disuelva el coágulo que ya está formado en el ifema primario y disminuya la probabilidad de un sangrado secundario.
Y aparte, obviamente, que los corticoides per se, como son antiinflamatorios, van a prevenir que se formen sinequias en estas posiciones anormales del iris que suelen estar poco reactivos, etc. Así que el corticoide siempre. El cicloplégico también disminuye el dolor y si es que la pupila está en miosis, previenen una sinequia en miosis que tienden a ser un poco más molesta. Los antifibrinolíticos es poco frecuente tener que usarlos, pero uno podría indicarlos en caso que haya un alto riesgo de resangrado para estabilizar un poco el coágulo y disminuir el riesgo de un sangrado secundario. Hay estudios al respecto de los antifibrinolíticos y la verdad es que no disminuyen el pronóstico clínico y la ocurrencia de otras complicaciones, así que lo vamos a dejar eso como con un asterisco. Y obviamente los hipotensores tópicos o sistémicos como la acetazolamida en caso de que la presión esté elevada. Estos son los casos en que según estos criterios propuestos por Reed y Goldberg, habría que considerar lavar un ifema, ¿ya? O sea, muchos ifemas uno los observa, se van a reabsorber solos y no van a traer consecuencias importantes, pero hay otros en que el ifema puede llegar a producir complicaciones que son mucho más graves e irreversibles, y en ese caso estos 5 criterios nos servirían para orientarnos respecto de qué pacientes llevar a pabellón. El primero es la presión de más de 60 por 2 días, pacientes con anemia falciforme que tienen presiones sobre 24 por un día. En el fondo el criterio de la anemia falciforme es bajar el requerimiento de nivel de presión y de tiempo de presión alta para el lavado, y eso es porque los pacientes con anemia falciforme, que son principalmente de raza negra, tienen estos eritrocitos de forma anormal y son rígidos. Entonces obstruyen mucho más fácilmente el trabéculo y además está demostrado que tienen tendencia a eventos vasculares, por ejemplo, a hacer obstrucciones de vena central de la retina con presiones mucho más bajas que lo que normalmente uno ve en otros pacientes, que son presiones sobre 30 o sobre 40. Así que los pacientes con anemia falciforme, de hecho en países como con una población importante de personas de raza negra, a muchos pacientes con trauma ocular le hacen screening de anemia falciforme para saber un poco orientar el manejo. Si hay un ifema total con presión más de 25 por 5 días, también lo lavan. La impregnación corneal con sangre o el ifema que no disminuye a menos de un 50% tras 8 días. Como les digo, estos son solamente unos criterios que están publicados en este paper, que están como bastante aceptados, pero son una guía. Obviamente que el juicio clínico tiene que guiar el manejo. Entonces, acá hay un paper sobre qué cirugía hacer, si basta, por ejemplo, me refiero cuando hay un ifema con hipertensión ocular, como en el caso de nuestro paciente, si vale la pena lavar la cámara solamente o lavar la cámara y además hacer una trabeculectomía en ese momento. Un estudio bastante antiguo, ya hace más de 25 años, de 11 pacientes consecutivos, este es retrospectivo, y son pacientes que se operaron entre el 80 y el 90. O sea, es como, para que ustedes sepan, es antes por ejemplo, el uso amplio de los tubos de drenaje por glaucoma, entonces obviamente son técnicas que probablemente hoy en día tendríamos más alternativas. También la disponibilidad de medicamentos hipotensores era otro, en los 80 probablemente existía solamente el timolol y la pilocarpina. Pero bueno, 11 pacientes consecutivos que se operaron por hipertensión ocular que no respondía a tratamiento médico, y la PIO promedio de estos pacientes era 48. Ellos en 10 pacientes lograron que la presión bajara a menos de 21 milímetros de mercurio. Así que, por lo menos en esta serie, el lavado con trabeculectomía habría sido bastante útil. ¿Qué se hizo en nuestro paciente? Cuando lo vieron en ese primer día, le dejaron todas las medidas médicas que habíamos conversado: atropina como cicloplégico, prednisolona como corticoide, hipotensores Brimopres, que es brimodina, glaucotensil T y acetazolamida cada 8 horas, o sea, un tratamiento máximo, y además Vigamox cada 4 horas, que la verdad no sé muy bien por qué se lo indicaron, pero ese fue el plan del staff de la unidad traumaocular. Y lo observaron por 5 días y vieron que pese a todas estas drogas, la presión seguía en 50.
Así que, siguiendo un poco nuestras recomendaciones, se procedió a hacer un lavado de cámara anterior. Solamente lavado de cámara. No podría responderles por qué se eligió solamente lavarlo, pero eso era lo que se hizo en ese momento. Entonces, después del lavado de la cámara anterior, ustedes ven acá el examen del paciente, se ve principalmente por una como retroiluminación, que hay zonas de iris que transiluminan, principalmente eh, a inferior y a ínfero nasal, unas zonas de transiluminación, y además se ve una zona donde hay una diálisis, una desinserción de la raíz del iris a ínfero temporal. La córnea está un poco más clara y el iris seguía a refléctico. Eso es importante porque estos iris que están sometidos a presiones tan extremas por tanto tiempo eh, sufren isquemia y por eso el músculo deja de ser perfundido y queda sin función habitualmente en forma permanente y si no al menos puede recuperar en parte con el paso de los días. Pero todavía el iris no se movía. Entonces, este paciente se quedó, si mal no recuerdo, se quedó hospitalizado en las camas que tienen ahí en El Salvador y lo revisaban diariamente la evolución y la verdad es que las presiones seguían altas. Día 1, día 4, día 6, día 9, seguían sobre 40. Así que había que buscar por qué seguía tan alta la presión. Entonces, a esa altura ya con el lavado de la cámara hecho, se veía bien el examen a la gonioscopía. Hay que decir que hay que tener cuidado con la gonioscopía en estos pacientes porque si uno aprieta mucho el ojo, lo indenta, puede soltar zonas donde hay coágulos de linfema y hacer que resangren. Así que se recomienda no hacer gonioscopía los primeros 5 días de un trauma ocular con linfema. Pero ya al 10.º día le hicimos una gonioscopía y aquí ustedes ven una foto del ángulo de drenaje, esto es superior y se ve el ángulo abierto con una pigmentación moderada y sin lesiones importantes. Esta es otra región, me parece que es temporal, donde también se ve todo bien. Y si ustedes ven ahí a inferior, se fijan que está el trabéculo, se ve el espolón escleral debajo y más abajo una gran zona de recesión angular. Eso significa que el cuerpo ciliar se desprende de su anclaje en la esclera. Y vamos a ver después por qué eso tiene importancia en la patología. Aquí creo que hay un video donde se ve cómo se mueve el gonioscopio. Creo que ahí al lado, si ustedes se fijan, hay una zona de sinequia anterior y hacia el lado que les comenté recién está esa zona de recesión angular bastante importante. Entonces tenemos que hubo un daño por trauma ocular directo, al menos podemos presumir que en parte el ifema causó cierto grado de obstrucción trabecular. Sabemos también que hay una zona del ángulo que está sinequiada y otra zona del ángulo que no funciona porque está con una recesión. Entonces tenemos varios factores que están posiblemente explicando por qué está alta la presión de nuestro paciente. Entonces, aquí un poco la presión, la pregunta de qué harían ustedes. Eh, no sé si alguien quiere comentar digamos, decir su opinión sin ningún compromiso ni miedo a equivocarse, que pensarían. Eh, no los puedo ver en la pantalla, así que si alguno de los becados quiere hablar, bienvenido sea. Hola, doctor. Doctora, que sabe que yo me quedé. ¿Cuántos días lleva en total en este Ya, momento? ya estamos como a los 10 días, ¿Y las presiones en cuánto se Perfecto. mantienen? sobre 40. Yo creo que el paciente es poco probable que responda al manejo médico. Uh -huh. Y
y de pronto sería necesario algún tipo de cirugía de glaucoma para solucionar de forma definitiva el cuadro. Bien. ¿Hay alguien que crea que la alternativa B tiene algún rol? Por ejemplo, ver si esta presión alta está causando algún daño en el nervio óptico y según eso decidir por qué sí o por qué no. Yo creo, doctor, de que no hay que esperar a tener daño en el nervio óptico para actuar. O sea, ya han pasado 10 días de que se mantiene una presión elevada con un ifema, que aparentemente no va a responder y que ya tiene de hecho tratamiento con hipotensores, está con atropina para el dolor y todo eso y no ha mejorado, así que no esperaría que hayan dañado el nervio óptico. Mm. ¿Y tienes una idea más o menos de cuánto se demora un episodio de presión elevada en producir un daño al nervio óptico que tú puedas ver al fondo de ojo? Tengo entendido que es como un mes. Eso, muy bien. Entonces, el concepto acá es que uno no va a ver un aumento en la excavación, sino al menos hasta un mes de que se inició esta injuria aguda, digamos. O sea, un paciente que suponemos que no tenía glaucoma previo al trauma y está experimentando presiones anormalmente altas, si tú lo ves a los 5, a los 10, a los 15 días, ese nervio óptico va a estar perfecto. Así que eso es bien importante, sobre todo para los becados más chicos, que sepan que el daño al nervio óptico es retardado respecto del mecanismo o sea, respecto del alza de presión. Así que eh, pretender demostrar un daño glaucomatoso para determinar una conducta, eso nos llevaría al menos esperar un mes. Así que respecto a la alternativa A, eh, la PIO debería descender. Yo estoy de acuerdo con usted en que es poco probable que la presión baje. Tal vez el único argumento que uno podría tener es si hay un componente esteroidal que esté contribuyendo. Entonces uno podría decir, mira, ¿qué pasa si sacamos un poco el corticoide y vemos si eso hace que la presión baje? Pero aún así yo esperaría que con estos niveles de presión, o sea, si están 40 y más, con todas las medidas, incluyendo acetazolamida sistémica, incluso con un rol parcial del corticoide no debiese resolver el problema. Así que en este caso eh, fue como bien interesante y por eso le tengo harto como cariño a este paciente, porque el staff que estaba en ese momento en la UTO eh, puso ahí indicación de cirugía de glaucoma, le vamos a poner un tubo de drenaje. Entonces el paciente estaba esperando que llegara un tubo, entonces uno veía las evoluciones y era como en espera del tubo, todavía no tenemos tubo, ya, qué sé yo. Entonces yo me acerqué al jefe del turno ese día y le dije, mire doctor, sabe que yo como soy becado del Sótero, allá tenemos un montón de tubos, o sea, podemos hacer la cirugía, qué sé yo, así que si a usted le parece bien, y como este paciente inicialmente se hospitalizó en el Sótero y tiene su cobertura por la urgencia allá, lo podemos hacer allá. Así que lo trasladamos y lo operé como becado, fue mi primer tubo que puse en la beca. Así que este es el postoperatorio. Ustedes ven que ya el ojo está bastante más tranquilo, sigue esa zona de recesión angular a inferotemporal, tiene zonas de atrofia del iris, la golilla, el iris sigue a refléctico y midriático, y a superotemporal ustedes ven el tubo de drenaje, que en este caso fue una válvula de Ahmed. Ustedes saben que la diferencia entre las Ahmed y las demás es el mecanismo de válvula que tienen dentro, que normalmente hacen que la válvula de Ahmed desde el día 1 logre buenas presiones, a diferencia de las Berbelt, ADI, ClearPath, POL y todas las demás, que uno tiene que tener un mecanismo de ligadura o de oclusión temporal del tubo para que no se produzca hipotonía temprana. Entonces, en este caso, como la presión estaba muy alta, decidimos ponerle un tubo de Ahmed para, digamos, disminuir el riesgo de que en el periodo precoz la presión se mantuviera alta por semanas más hasta que se forma la ampolla de Tenon alrededor del plato y se puede echar a andar el tubo que no es valvulado. Así que, es un video, se me había olvidado. Veamos el video.
No sé mucho qué aporta el video, pero ahí está. Ah, ya, ahí está el paciente mirando hacia abajo. Ahí se ve la ampolla de filtración alrededor del plato de esta válvula de Ahmed. Así que teníamos ya el tubo que estaba funcionando y yo lo seguí viendo después allá en el hospital y su visión había vuelto a 20-25 y la presión del ojo izquierdo estaba en 18 y esos 18 se conseguían entre el tubo y la válvula. Y a estas alturas ya vemos lo que habíamos conversado. Esta es una foto del fondo de ojo del paciente. Ustedes se fijan, el ojo derecho tiene una excavación central con un buen reborde neuroretinal, a diferencia del ojo izquierdo, que ya tiene un defecto del reborde neuroretinal, sobre todo superior, que está bastante adelgazado, y esto ya se hace evidente 4 meses después, es decir, probablemente este paciente sí estaba experimentando un nivel de presión que era suficiente para producir un daño en el nervio óptico, que ya lo vemos reflejado 4 meses después en el examen. Y aquí tenemos un OCT del mismo paciente, y ustedes se fijan que el ojo derecho está normal, con un grosor de capa de fibras nerviosas promedio de 98 micrones versus 71 del izquierdo, y donde hay una pérdida del grosor del reborde de la capa de fibras nerviosas a superior principalmente. O sea, es bastante concordante con lo que nosotros veíamos en esa foto del fondo de ojo. Así que por ahora vamos a dejar de nuevo en stand-by el caso clínico y vamos a hablar un poco de los mecanismos de alza de la presión intermedia. O sea, ya ha pasado el primer mes, ¿por qué la presión puede subir después? O sea, inicialmente tal vez estuvo bien la presión, pudimos manejarla, pero ¿por qué podría ocurrir que la presión suba ya después del primer mes? Uno de los mecanismos es posterior, o sea, es por una recuperación de la contusión del cuerpo ciliar. Pasa que en el trauma ocular, cuando se golpea el ojo, el daño, digamos, por la energía del trauma ocular, como que aturde o adormece la producción de humor acuoso por parte del cuerpo ciliar. Entonces la presión está relativamente mal por un mecanismo transitorio como de shutdown ciliar. Pero después del primer mes, a medida que el cuerpo ciliar se recupera y vuelve a producir a una tasa de producción de humor acuoso normal, eso ya en presencia de un trabéculo que tal vez funciona más o menos, puede producir hipertensión. Y también el mecanismo facoantigénico, que es que hay como una exposición microscópica de antígenos del cristalino al humor acuoso, lo que forma una reacción de autoinmunidad tipo 3, que es retardada, si ustedes se recuerdan de la fisiopatología. Entonces, por eso, esto no es esperable que suba la presión de inmediato, sino que unos meses después, cuando ya hay como una sensibilización del sistema inmune frente a los antígenos del cristalino. Y los tardíos de más de 6 meses, la recesión angular, que obviamente hace que toda la porción de drenaje de esa zona no funcione. Por lo general se ha visto que más de 180 grados de la circunferencia del ángulo de drenaje cuando están con recesión es donde realmente aumenta el riesgo de hipertensión ocular. En el caso de nuestro paciente tenía bastante menos que eso, probablemente eran unos 60 o 90 grados, pero hay que ponerlo en el contexto de los demás hallazgos, que había otra porción que tenía sinequias, más el daño por el ifema, etc. Un mecanismo hemolítico hemosiderótico. Hemolítico es cuando estos glóbulos rojos que quedaron del ifema o incluso de la hemorragia vítrea son fagocitados y eso hace que se obstruya el trabéculo. Y hemosiderótico es en caso de que haya un cuerpo extraño metálico dentro del ojo. Ahí está, ¿no? También, por ejemplo, podría ocurrir un crecimiento epitelial si es un trauma ocular abierto, si hay una herida quirúrgica previa donde se meten células epiteliales que obstruyen el trabéculo. Eso es más anecdótico. Esta diapositiva es interesante tenerla en cuenta porque estudió cuáles son los factores de riesgo para tener glaucoma por trauma ocular a los 6 meses de seguimiento y lejos el más importante es el ifema. O sea, tener ifema en el trauma ocular te da un odds ratio de 2.23 veces de desarrollar glaucoma. La recesión angular también
tener daño del cristalino producto del trauma, la mayor edad cada año te da un 2% más de riesgo y que la agudeza visual inicial sea menor de 20/20. Perdón, 20/200. Todos esos factores uno tendría que tenerlos presentes como para el riesgo del trauma ocular. Probablemente acá, obvio, que no hicieron la distinción por grado de IFEMA, pero IFEMA global 2,23, probablemente ustedes saben ya por la diapositiva que les mostré antes que mientras más IFEMA, más probable. Ahora, respecto de qué cirugía hacer, esto ya tal vez más específico, tal vez de más interés para los que les gusta el glaucoma y los pecados más grandes. ¿Qué cirugía hacer? O sea, ¿por qué este paciente, por ejemplo, se le puso un tubo y no una trabeculectomía? O no se le ofreció otra alternativa? La verdad que no hay mucho publicado al respecto. Esta es un estudio que se hizo, que se publicó el año 93, y era retrospectivo de técnicas que se usaban en ese momento. Entonces se comparó los resultados del manejo del glaucoma traumático por recesión angular, que no se controlaba con medicamentos, de 3 técnicas: trabeculectomía sola, trabeculectomía con antimetabolitos, que es lo que hoy en día diríamos que es una trabeculectomía estándar, y un tubo de Molteno, que en ese momento, ustedes saben, en el año 92 todavía no existían ni las Berbel ni las Hammer, así que era como el tubo que había. Y aquí ustedes ven en las columnas, trabeculectomía la segunda columna, Molteno la tercera, y trabe con antimetabolitos. Supongo que antimetabolitos es porque es mitomicina o 5-FU. Hoy en día la gran mayoría de los cirujanos ocupan mitomicina para todos los pacientes. Pero en esa época supongo que todavía no estaba tan clara el beneficio, así que lo hacían, lo diferenciaban con y sin antimetabolitos. Las presiones preoperatorias de todos los pacientes eran entre 36 en el grupo de trabeculectomía y 41 en el grupo del Molteno, con una distribución bastante parecida de la raza y el género entre los grupos, así que son bastante comparables. Y los resultados a 6 meses, en porcentaje de reducción, fue un 36% más o menos en la trabeculectomía, un 41% en el tubo y un 59% en la trabeculectomía con antimetabolito. Y eso también se vio reflejado en la necesidad de medicamentos. O sea, pareciera que en este estudio el grupo que mejor le fue una trabeculectomía con mitomicina. Aquí vemos la curva de supervivencia o de Kaplan-Meier de la supervivencia en el tiempo de esta cirugía. Son bastante similares, probablemente la mejor, aunque marginalmente, sea la trabeculectomía con antimetabolito. Obviamente que las técnicas han cambiado. Si ustedes me preguntan hoy en día a mí, probablemente yo seguiría como primera opción poniendo un tubo, porque creo que es la que tiene mayor probabilidad de éxito en el largo plazo, con poca morbilidad. Hoy en día hay tubos que son mucho mejores que lo que había hace 30 años, y la trabeculectomía en estos pacientes me da la sensación de que es muy probable que se cierren por toda la inflamación que tienen. ¿Seguiríais poniendo una MED o te iríais con un Berbel o un Pol? O sea, sabemos por los estudios del Tube versus Trab que probablemente, o sea, perdón, del AMED versus Berbel y el ABC, que las no valvuladas son un poco mejores. Así que si las condiciones lo permiten y si la presión no es extremadamente alta y no hay condiciones como ruralidad extrema y todo, le pondría un no valvulada como un Berbel. Pero si, por ejemplo, la presión está demasiado alta o el paciente uno sabe que va a tener problemas en venir a los controles y todo, tal vez uno podría poner una AMED, entendiendo que estos pacientes sufren un daño con presiones muy altas, a diferencia de un glaucoma de ángulo abierto, en que, por ejemplo, fracasó una trave y el paciente está con 24 y uno quiere 15, uno dice, bueno, aquí probablemente va a tener más éxito una no valvulada. Pero en estos casos que la presión está en 30 o 40 y uno, un nervio óptico que previamente era sano y probablemente va a estar bien ese nervio con una PIO de 20 o 18, probable que la AMED ande bastante bien. Así que la verdad que yo diría que es caso a caso. Doc, una consulta. Sí. ¿Me escucha?
estos Sí, dale. pacientes con glaucoma postraumático Ujú. tienen un pronóstico similar a los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ¿es como equivalente o tienden a tener un pronóstico a futuro, o sea, a largo plazo, mucho peor? Buena pregunta. No sé la respuesta. No vi estudios que lo demuestren. Si tú piensas la posibilidad de juntar un grupo de pacientes con glaucoma traumático y seguirlos en el largo plazo, es difícil y probablemente los números son bajos, así que no sé la respuesta. Eh, Supongo que no es parecido a un glaucoma primario de ángulo abierto. Yo creo que estos pacientes son diferentes, son glaucomas secundarios y va a depender en gran parte del manejo que se tuvo en el episodio agudo. Si tú logras controlar la presión, entendiendo que ese es un nervio óptico que no tenía glaucoma antes y que por lo tanto no es un nervio óptico especialmente susceptible, uno podría decir que andan bien, porque ya resolviste la hipertensión que se generó en forma secundaria al trauma. Y el trabéculo, perdón, y el nervio óptico es un nervio óptico que no es especialmente dañable a presiones de 15 o 20, como sí son los glaucomas a veces de primario. Esta diapo la Oye, vamos a saltar un poco. Sí. Alan, Gonzalo Taborga por aquí. Oye, Hola. ¿qué tal? Oye, en el ánimo de no ser general después de la batalla y de cara a los becados, que son Ujú. justamente los que se van a enfrentar con esto, yo me imagino mi persona enfrentado a esto en el Barros Luco. No tengo tubo, no tengo en general. eh, Y yo veo esto, digamos, veo el lipema que tú mostraste inicialmente, perdón, sí, el sangrado, y es un sangrado bien penca, digamos. Es como mucho ruido para tan poca sangre. Por lo que inicialmente, y tal como tú lo dijiste, hacer un lavado de menos de un tercio de poquito de sangre, eh, como que teniendo en vista justamente como general después de la batalla, que efectivamente esta espera no solo de los 10 días del manejo, sino que además después querían esperar un tubo, que si no hubiese sido por tu gestión, probablemente hubiese esperado aún más esta persona y que ya se demostró que hubo daño estructural del nervio. Por lo tanto, de cara a los becados, me encuentro yo con esto, a los 10 días, yo lo que hago es, efectivamente, entro y hago un lavado de cámara con una trabeculectomía. ¿Habría cometido algún pecado? No, para nada. Habría sido bastante aceptable, yo creo. La trave habría Ahora, tenido probablemente éxito. teniendo la opción que, como bien tú dices, sobre todo en un ojo golpeado, no son las mejores condiciones para hacer una trabeculectomía, pero sin duda con los antimetabolitos que tenemos hoy, sin duda con todo el manejo que tenemos hoy de que hemos visto cómo hacer funcionar mejor una trabeculectomía, pues la verdad es que si se cierra, pues entonces lo mando a un glaucomatólogo para que le ponga el tubo. Eso, Gonzalo, es absolutamente cierto y lo respaldo. De hecho, era como parte de lo que iba a decir al final, pero bueno, ya lo trajiste a colación. Así que sí, efectivamente creo que en ese caso la trabeculectomía primaria y sin esperar otras cosas más extrafalarias, o sea, claro, o específicas de un glaucomatólogo, la trave es absolutamente indicada precozmente, sabiendo que si falla, va a fallar un tiempo después, pero me va a dar tiempo de que ese ojo se tranquilice, Se que el paciente descomprima. pueda hacer todo lo. Claro, o sea, que toda la parte administrativa que significa eventualmente después algo más específico. Pero sí, absolutamente adecuado como mensaje para los becados, a pesar de que en mi sesgo como glaucomatólogo tiendo a irme como a lo más fino tal vez a la primera. La trave acá tiene absolutamente un rol y en el peor de los casos esa trave va a fallar a los meses y se va a poder hacer un tubo después. De hecho, yo creo que si esto uno lo expone entre glaucomatólogos, muchos dirían que harían una trave sí o sí antes que el tubo. Así que la opinión que yo les di es un poquito personal y no es tan basado en evidencia. Pero sí, es así. Así que en conclusión, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y tengo que ir al notario ahora, así que vamos a dejar hasta acá. Eh,
en conclusión, hay varios mecanismos, hay que pensar y buscarlos en el examen, no hay que quedarse solamente con que el IFEMA, también pueden haber, como vimos en este paciente, las recesiones. Importancia en manejarlo en forma oportuna, como dijo el doctor Taborga, tal vez este paciente con un gatillo un poquito más inmediato de una trabeculectomía no habría tenido que esperar el tubo y que probablemente si no hubiese ocurrido esta coincidencia de que hubo una disponibilidad de llevarlo a otro lado, tal vez ese ojo se habría dañado muchísimo más. Hay opciones médicas y quirúrgicas y los resultados son bastante variables, no hay mucha evidencia. Para contarles cómo finalmente este paciente ya lo he visto un par de años, sus presiones están bien controladas, pero él es súper rural y es como súper dejado, entonces muchas veces no se ponía las gotitas, así que su glaucoma igual ha ido progresando. La verdad que a veces viene con presiones un poco altas, a veces un poco más bajas, pero el campo visual sí ha ido empeorando. Y después el tubo quedó un poco cerca de la córnea, así que la córnea se empezó a descompensar, probablemente en parte ayudado por el daño subumbral que tuvo con el trauma, con el ifema, después años de un flujo turbulento del tubo cerca de la córnea, así que se hizo un injerto endotelial y en esa instancia también reposicionamos el tubo, lo pusimos mucho más atrás, obviamente este fue mi primer tubo como becado, tal vez la posición no fue la mejor. Así que ahí anda el paciente, pues, y viene y me trae, a veces me trae un pollo de su campo o cosas así bien divertidas que después me las tengo que llevar en una bolsa del hospital. Pero es bien cariñoso y está bien agradecido porque la verdad que finalmente ese ojo ve varios años después, siendo que probablemente si no hubiésemos sido proactivos, ese ojito se habría perdido por una causa prevenible.